Hola queridísima familia de las Tardes del Sol, una nueva conversación en este podcast étnico y diverso. Hoy va a ser étnico, diverso, pero además sabroso, con toda la sabrosura que le va a impregnar una mujer mestiza, pero que nos va a contar de ella detrás, qué hay, toda esa afrodescendencia que hay para contarnos y además a decirnos que el tono de piel no define ese gusto, no define una raza, no define una persona. Alejandra, Mayrita, bienvenida a las Tardes del Sol. Muchísimas gracias a Jackie y a todos ustedes por la invitación. Bueno, esa invitación la hacemos porque queremos conocer más de ti, queremos tener esa conversación cercana que sostenemos con nuestros invitados al podcast. Aleja, contanos esa Aleja pequeña, esa Aleja chiquilla que soñaba con todo lo que medianamente ha alcanzado hoy. Bueno, pues ¿qué les cuento? A ver, Mayra Alejandra Ordóñez, nací en un barrio de aquí, de la ciudad de Cali, que se llama Mojica. Era una invasión. Vivía con mi mamá, mis hermanos. Somos 3 niñas, 2 niños. Me cuidaba mi mamá cuando podía porque siempre estaba trabajando. Entonces, bueno, me crecí con mi mamá, mis hermanos, siendo la menor. Y cuando tenía más o menos que 7 años, nos fuimos a vivir a otro barrio también cercano. Pero bueno, por ahí empieza como en medio de la escasez que había y lo que uno veía en la televisión fue que empecé a querer muchísimas cosas por las cuales cada día estoy trabajando y por las cuales estoy construyéndome y construyendo. Esa construcción de persona, esa construcción profesional, la tenías ahí sembrada desde pequeña. Querías ser modelo, querías ser actriz, todo eso, contanos cómo lo has alcanzado, cómo lo soñabas en ese momento jugando a las muñecas y cómo ya en la realidad te vemos definida como modelo, como emprendedora, contanos esos detalles. Bueno, las muñecas no me gustaban. ¿No? No, me encantaba jugar bolas, me encantaba jugar fútbol. ¿El niño? El niño era yo. O sea, yo era un niño y a mi mamá no le gustaba. Mi mamá me decía, Alejandra, tenés que ser más femenina. Más delicada. Más delicada. Y yo, ay, no, mami. Y bueno, nunca pensé ser modelo. O sea, en mi cabeza no estaba. Siempre quise ser actriz o cantante. Y llegué al modelaje a los 12 años cuando visitando un día a un amigo de mi padrastro, fuimos todos a la casa de él y él le dijo, yo era muy delgada y era muy alta. Entonces le dice él, ¿ustedes por qué no meten a la niña de modelaje? Ella es a las clases. Entonces mi mamá, ¿qué vamos a meter a Alejandra en modelaje si ella no es femenina? A ella no le gusta nada de eso, ella mantiene jugando fútbol, yo en el colegio estaban los deportes de básquetbol, o sea, todo menos en las cosas que a las niñas les gusta, que ballet y esas vainas, no. Y él le dijo, no, pero deberían, y a mí eso me quedó como resonando, cuando justo, cuando salimos de allá, pasamos por la escuela que él nos había recomendado, porque él dijo, de hecho, el dueño de esa escuela es amigo mío. Y usted pasó por ahí y dijo, ay. Y pasamos y yo, mami, anotemos el número. Y mi mamá, ay, no, eso es muy caro. ¿Qué vamos a tener para pagar eso? Y yo me memoricé el número de la escuela, porque había un letrero grandísimo que decía, ¿quiere ser niña Valle? Puede serlo de 7 a 12 años. Y usted estaba en la edad. Y yo tenía 12, pero ya iba a cumplir los 13. Ay. Pero yo dije, no, yo tengo 12. Y es que estamos en 12. 12 no es lo mismo que 13. Exacto. Entonces, cuando yo al otro día llamo, y yo, pues a escondidas de mi mamá, llamo y me contesta el dueño. Y me dice, hola, mira, es que yo vi el letrero. Exacto. O sea, es como que Dios así lo quería. Y yo, buenas, es que mire, yo tengo 12 años y quiero estar en el concurso. Entonces él me dijo, venga el sábado a las 2 de la tarde con un acudiente. ¿Y el acudiente de dónde lo iba a sacar usted? Y yo, mami, por favor, mire que yo llamé y me dijeron que a las 2, yo que voy a ir para allá. Gorda, le rogué toda la semana, o sea, le rogué. Y recuerdo tanto que el sábado yo me levanté, mi cabello, para los que conocen a mi hija, tengo una hija de 10 años y el cabello ya de mi revelamos hija, detalles de Mayra, ya revelamos detalles. 10 años. Y mi hija tiene el cabello así también. Mi cabello naturalmente es muy crespo. Entonces, claro, yo no me lo sabía tratar y se me veía esponjadísimo. Bob Esponja, Rey León. Y según yo, súper regia, me iba a ir a la audición. Y yo, mami, recuerdo que mi mamá estaba jugando parqués con mi abuela y yo le supliqué a mi mamá y mi mamá me dijo, no te voy a llevar, Alejandra. O sea, ¿yo de dónde te voy a pagar eso? Y yo, mami, por favor, llévame. No, y, mi abuela, el favor. y mi abuela le dijo, lleve la niña, deje de ser así, llévela.
Entonces yo le dije, si usted no me lleva, me voy yo sola. Así. ¿Usted desafió a su mamá? Sí, yo le dije, ¿Así? mami, si no me llevas, me voy yo sola. Y no le mandaron la mano así No, cuando no, la no. veo. Y mi mamá me miró como que hasta culicagada y me dijo, bueno, vamos. Camine. Mi hija cogimos su Comepal Ruta 2. ¿Cómo es para aquí? Nos subimos a su Comepal Ruta 2 y nos dejó justo en la entrada de la escuela y fue una experiencia súper, Dios mío, fue como un antes y un después, porque cuando yo llego allá, claro, era un mundo totalmente La diferente. música, las niñas caminando Las derechitas. niñas, exacto, niñas muy femeninas, niñas muy así, Usted muy iba a delicadas aprender. y yo pues, Gamina. no, literal. Cuando todas me miraban como, ven, ¿esta niña qué? Porque obviamente se veía la diferencia ¿Sí? de todo, claro, desde, obviamente yo tratando de ser muy culta en ese momento y superar. Bien portada, bien portadita. sentadita como niña, no como niño. Pero yo llevaba el cabello así esponjado y yo recuerdo que llevé un pantalón bota ancha que yo creía que era el pantalón, yo creo que hoy ya estaba curtido de tanto usarlo. Pero bueno, yo fui con toda cuando nos hicieron anotar en una lista cuando salía cada niña. Iban como a seleccionar a las niñas que podían entrar al concurso. Me hice anotar y mi mamá era como que, ay, Dios mío. Que se Leandra, acabe esto rápido. Sí, para que ella vea de que en realidad no vamos a poder. Pues, mija, me llamaron a mí, yo salí a darla toda. Sin una Y clase yo- antes. No, y que yo venía obviamente en Mojica, yo era la que hacía los concursos así de los reinados y todo, así Ah, muy usted era- niña. Entonces, yo no quería ser modelo, pero me gustaba jugar a los reinados. Usted era la jurado. Yo era la jurado porque la que modelaba, no. Y claro, salí cuando al final, cuando ya salimos todas, dice el dueño de la escuela, bueno, les quiero anunciar que vamos a regalar una beca para una niña, para que estudie toda la carrera de modelaje. ¿Y qué? Y entonces yo era como que, ay, no, Diosito, ojalá yo me la gane. Cuando me la gané, Ah, carajo. me la gané yo. Y yo era así, ve, mami, sí, ve, ¿no? Usted no creyó en mí. Y yo la Y jodí. de una, de primerazo. Sí, de primerazo. Entonces mi mamá era como que, bueno, y ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Recuerdo mucho a mi mamá, obvio, pues era una mujer con muchas responsabilidades. Hoy en ¿Con día tus que soy hermanos? mamá, hoy en día que soy mamá, pues me doy cuenta de que uno a veces como hijo le exige mucho a los papás. Sí, sin saber. Sin saber. ¿Hasta dónde puede dar uno? Exacto. Pero mi mamá se puso la re 10, más de la que se había puesto, y ella empezó a vender ropa en revistas aparte de su Ah, trabajo. Catálogo. Ella empezó a vender su ropa en catálogos y ella me pedía la ropa, ella me decía, no, mija, usted se tiene que ir bien linda. bonita. Entonces yo ya empecé a quererme peinar, yo ya empecé... Ya empezó el toque femenino a fluir. Exacto. A propósito, estabas Esa es hablando mi hace un hija. momento de tu hija y aquí está re bebé. Esa es mi hija Mariani, hoy en día tiene 10 años, tumaqueña, mi hija nació en Alma Tumaco. tumaqueña. Sí, nació en Tumaco. Ahorita me da mucha risa porque justo ayer se vio estamos acá desde que ella tenía 3 años, nos regresamos a Cali. Y ella ya habla, pues ya sale. Tiene su habla acento caleño. pacífico. Ah, bueno. Pero ella no puede reunirse o cuando habla con su abuelo, con su papá, que tienen ese acento tumaqueño súper marcado y automáticamente se le sale. transforma. Entonces yo la veo y me río y me dice, mami, es que se me sale. me Yo digo, sí. fluye. Yo le digo, pues sí, usted es tumaqueña. Ay, qué linda. Sí. A propósito de Tumaco, Mayra, ¿qué recuerdos te trae Tumaco? ¿Por qué cuando te presento yo hablo de esa afrodescendencia que Mayra tiene en sus raíces, esa afrodescendencia que está en ti? Bueno, mi abuela materna, tumaqueña, por ahí yo creo que rotaron ahorita unas foticos. Mi abuela afro, ahí está. Ese día nos reímos porque le hicimos Sí, poner esas contanos. gafas y esa gorra. Y ella se prestaba para todo eso. O sea, nosotros la recochábamos, la jodíamos y ella era feliz. Mi abuela tumaqueña, toda su familia, tanto materna como paterna, tumaqueños. Mi mamá nació en Cali, pero cuando tenía como 1 año, se la llevan a Tumaco, vivió hasta los 12 años. Entonces, sí, tengo mucha familia allá. ¿Y cómo fui a parar a Tumaco? Cuando yo tenía 18 años, bueno, me enamoré del papá de mi hija y cuando quedé embarazada a los 19, mi mamá me dijo, sí, El impacto. el impactísimo porque yo me cuidaba y llegó mi bebé y yo dije, pues bueno, hay que asumir. Ahí usted ratificó esos toques femeninos que venía Exacto. aprendiendo. Exacto. Y dije, bueno, me debo de ir a Tumaco. Me fui a vivir allá.
a reencontrarme con mi hermano, que es el que está ahí en la foto, mi hermano también. Es muy chistoso porque cuando yo me fui a vivir a Tumaco, pues él ya vivía en Tumaco, mi hermano, porque él a cierta edad dijo, no, yo quiero irme donde mi papá, y se quedó en Tumaco. Ajá. Y nosotros íbamos todas las navidades a Tumaco a visitarlo a él. Y nos encontrábamos. Cuando yo me voy a vivir allá, claro, yo empecé a salir mucho con él y lo invitaba a comer y lo invitaba a salir. Entonces todo el mundo empezó a decirle al papá de mi hija como que ve, ojo, que ella anda con un man así, así, así. Y él decía, es el hermano de ella. Veíamos a tu abuela en esa foto y en una foto donde ella se está recuperando, como en clínica. ¿Todavía tu abuela está No, viva? mi abuela falleció cuando yo estaba embarazada. Falleció mi abuela y mi hermano, el que les mostré en la foto. Mi hermano fallece, primero fallece mi abuela y fue un caos. ¿Por qué? Porque ella estuvo en UCI, aquí ella tenía problemas respiratorios. Ajá. Y estuvo en UCI en Cali, salió de la UCI, luego volvió, ingresó y luego volvió a salir súper recuperada y ella dijo, yo quiero irme a Tumaco a ver a mi hermana, a ver a mis hermanos. Y se fue. Y porque allá vive mi nieta. Entonces yo, no, pues manden a mi abuela, acá la recibimos y claramente, pero todos teníamos miedo por la salud de ella, pero ella se sentía muy bien. Llegó a Tumaco, empezamos a compartir muchísimo y mi abuela se nos agrava de un momento a otro. ¿Y ahí qué pasa? Se enfermó, estuvo en UCI 2 días, yo con la barrigota, el hospital donde mi abuela estaba era más o menos a 40 minutos y yo todos los días me iba o en moto o en carro a visitarla. Cuando mi abuela fallece y en el momento en el que fallece no hay energía en Tumaco, no hay gasolina en Tumaco y el cuerpo se estaba descomponiendo porque no había dónde, o sea, nos quedamos sin gasolina muchísimos días en Tumaco, se había agotado y a mí me tocó en el carro ir a comprar hielo, muchísimo hielo y transportarlo de Tumaco hasta el hospital donde ella estaba, que más o menos 40 minutos, para que pudieran tenerla en hielo y se conservara más tiempo. Uy, pero maratónico, de admirar ese ejercicio, esa voluntad, esa fuerza que tuviste, Mayra. Sabemos también que enseñas, que haces esa labor social con toda la población afro de Tumaco, de aquí de Cali. Pues saludar a tu mamá, a toda tu familia, Mayra. Queremos despedirte, pero queremos que nos digas cuál es esa palabra, cuál es esa frase que te recuerda a Tumaco cuando decís qué. Yo creo que la palabra varaste, como que a veces me sale y la gente me dice que varaste y yo tengo como que entrar. Ajá, tengo que entrar como a explicar. Claro, pero yo creo que esa palabra se me sale muchísimo. Mayra, muchísimas gracias por estar en el podcast Étnico y Diverso de las Tardes del Sol, un programa que es financiado gracias al FUTIC, Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Queda mucho por contar, pero sí, entonces demasiado. Si te siguen o si nos sintonizamos en un nuevo programa, pues lo vamos a lograr. Mayra, nos despedimos aquí de las Tardes del Sol. Chao, Chao. muchísimas gracias a todos. Ministerio TIC,